como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos nuevamente a un espacio de Balance University Capacitación. En el día de hoy nos trae a esta charla el tema de bonos. Quien les habla, Gonzalo Mendive, Team Leader de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas, y Sebastián Money, gerente de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales acá en Balance Capital. La idea es hacer un breve repaso para poder tener noción de las características principales de qué es un bono, principales variables a considerar, tipos de instrumentos, monedas, plazos, ver después luego algunos casos de estudio en donde básicamente vamos a revisar transacciones donde participamos en colocaciones primarias de ya sea obligaciones negociables o títulos de deuda pública, que después vamos a ahondar qué es cada cosa. Y por último, cómo invertir y un video explicativo de cómo hacerlo a través de la plataforma o la aplicación nuestra en Balance. Y luego abriremos un espacio para preguntas en caso de haber dudas para poder ahondar en esos temas y repasar algunos conceptos. Dicho esto, bueno, básicamente para iniciar lo más importante es saber qué son los bonos, ¿no? Los bonos son activos que prometen un flujo de fondos futuro compuesto por una amortización de capital y por intereses, cuyos detalles técnicos y legales se van a encontrar definidos en un prospecto de emisión o en un suplemento de precio, ¿sí? Estos documentos, dependiendo del caso, van a estar publicados en la CNB o en los mercados. Se los llama también instrumentos de renta fija, básicamente porque el pago de interés está asociado al de un préstamo, o sea, el mismo sucede con una periodicidad definida y en una fecha cierta, aunque el interés pueda ser una suma fija o una suma variable, como después veremos los conceptos de las distintas tasas y ajustes. Quien adquiere un bono tiene el derecho a percibir una serie de flujos futuros de dinero a recibir en ciertas fechas establecidas, y ese flujo de fondos es lo que va a otorgarle un valor a este instrumento. 5 razones para invertir en bonos. Básicamente el primer concepto es el de renta fija, ¿no? El instrumento brinda alto grado de certeza en términos de la rentabilidad que vamos a recibir al momento de comprar uno de estos bonos. Pues el de la seguridad, ¿no? La calificación de riesgo de ese bono nos mide la solidez financiera tanto de la empresa o del gobierno, ya sea soberano o subsoberano, ¿no? Soberano nación, subsoberano las provincias, por ejemplo, que lo emiten. Después la frecuencia de pago, ¿no? Se lo conoce de antemano, o sea, yo sé los plazos en los que voy a recuperar ese capital invertido y también un poco el flujo que voy a ir recibiendo. La liquidez, ¿no? La posibilidad de vender este bono en el mercado secundario previo al vencimiento. O sea, yo hice una inversión hoy en un bono, necesito salir de esa inversión por algún X motivo o circunstancia. Bueno, a través del mercado secundario podemos vender esos bonos y volver a hacernos del efectivo. Y por último, la moneda, ¿no? Uno puede acceder a estos bonos ya sea con moneda de integración y pago en pesos y o en dólares. Las características principales a tener en cuenta son, en primer lugar, la naturaleza del inversor, ¿no? Tenemos, si es público, va a ser nación, las provincias, los municipios, y generalmente se llaman títulos de deuda y o letras estos bonos. Y después, en caso de que sean privados, una empresa, ya sea corporativa, mediana o pequeña, tenemos lo que son las obligaciones negociables y los valores de corto plazo. El vencimiento es otra de las características muy importantes y relevantes al momento de invertir en este instrumento, que está dividido en corto plazo, todo lo que es menor a un año, y largo plazo, todo lo que es mayor a un año. Otro concepto importantísimo es el de la amortización, ¿no? ¿Cuándo yo voy a recibir el capital de ese bono? Bueno, hay dos tipos de amortizaciones, para definirlos rápido, después vamos a entrar en dos esquemas más en detalle, pero uno es bullet, que me amortiza el 100% al vencimiento,
y el otro es con un esquema de amortizaciones que se va a definir según la capacidad de repago de la empresa y o los datos definidos en los prospectos de emisión. Y por último, el concepto de la tasa de interés, que puede ser una tasa de interés fija, o puede ser en un bono dólar, hard dólar, que después vamos a detallar que es un hard dólar, un 8%, entonces yo sé que voy a recibir esa tasa a lo largo de la vida, un 8% anual, voy a recibir esa tasa a lo largo de la vida del bono, y yo una variable que puede ser una referencia variable, como puede ser en un bono en pesos, la tasa Badlar, que es la tasa de plazos fijos de a 30 días mayores a 1.000.000 de pesos, que ese componente más un componente fijo, que es el margen que generalmente se licita en una colocación primaria, me va a definir qué tasa de interés voy a ir cobrando, ¿no? Bueno, en cuanto a la moneda de emisión, integración y pago, recién comentamos un hard dólar. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle en qué tipos de monedas hay actualmente en los distintos bonos en el mercado. Las obligaciones negociables y o también los bonos, títulos de deuda pueden ser emitidas tanto en el mercado local como en el mercado extranjero, ¿sí? En el internacional. Todo lo que es la emisión internacional, la moneda de preferencia va a ser siempre el dólar americano y esto se utiliza con tribunales de New York o Londres principalmente, ¿sí? Como puede ser de repente un GD30, un Global 30 o, por ejemplo, un bono de YPF Ley New York. Si la emisión, en cambio, es realizada en el mercado doméstico, hay múltiples combinaciones de monedas que pueden ser respecto no solo de la emisión, o sea, la moneda de la emisión pura, sino también la moneda de la integración de esta emisión, ¿sí? Generalmente los tribunales que se utilizan para el mercado local son los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la primera columna lo que podemos ver es la denominación de este bono, ¿no? Que vemos que puede ser pesos, dólar link, hard dólar también con moneda de integración cable, y UVAs. Si en el caso de los pesos, el inversor integra pesos y recibe pesos en el flujo. Esto es un caso, por ejemplo, de una letra, como puede ser la LETE la LEDE del Tesoro, o puede ser, como por ejemplo, una obligación negociable de Pampa Badlar a 18 meses. ¿Sí? En cuanto al dólar link, esto es una moneda que está denominada, un bono que está denominado en una moneda de dólares, ¿sí? Pero la diferencia es que yo voy a integrarlo con pesos al tipo de cambio 3.500 al inicio en la emisión primaria y voy a recibir un flujo de fondos de pesos equivalentes al tipo de cambio al momento que me paguen, ya sea la renta o la amortización. Después, en cuanto a los hard dollars, los bonos hard dollars son que me van a pagar dólares y yo voy a integrar dólares, ya sea dólar MEP o dólar cable. Dólar MEP, recordamos, son dólares que están bancarizados localmente, dólares cable son dólares en el exterior. El hard dólar también puede ser, como bien recién comenté, pagadero en dólar cable. Y por último, el UVA, que es una unidad cuyo objetivo es el seguimiento de la inflación, ¿sí? Es la unidad de vivienda de adquisición que ajusta por el SER. Esto se integra con pesos al valor de la UVA inicial y voy a recibir un flujo de fondos, tanto de los intereses como del capital a futuro, en la UVA aplicable al momento de la fecha de cobro. ¿Sí? Este tipo de instrumentos lo que nos permite es poder invertir y estar cubiertos ante la inflación y tener una rentabilidad adicional. La tasa de interés, como bien vimos recién, puede ser fija, que es un número certero, un 8%, un 10%, y en un bono en dólares, como recién comentamos, yo invierto 100 dólares, voy a recibir un 8% anual con una periodicidad, por ejemplo, semianual, o sea, cada 6 meses, entonces yo voy a recibir dos cupones de 4% sobre el capital, ¿no? Entonces eso me va a dar una tasa anual del 8%. La tasa variable, la tasa de referencia, que generalmente esto sucede con pesos, la tasa Badlar, más un margen aplicable, que es un margen fijo, que se define en la licitación primaria. Esta tasa de referencia generalmente es la Badlar, como bien comentamos, es una tasa de depósitos a plazo fijo por montos superiores a 1.000.000 de pesos a 30 días. En cuanto a los esquemas de amortización y repago de intereses, como bien recién hablamos que puede ser bullet o amortizable, los típicos convenciones que se utilizan en el mercado son un interés fijo, por ejemplo, en el primer caso en el cuadro a la izquierda arriba,
y una amortización bullet, ¿sí? O sea, yo me voy a cobrar el 100% del capital al final de la vida del bono y voy a ir teniendo una frecuencia de pago del interés fijo. Después, otro de los esquemas de amortización y pago de intereses puede ser el interés decreciente y la amortización balloon. Esto quiere decir que yo voy a ir cobrando amortizaciones crecientes y por ende intereses decrecientes a lo largo de la vida del bono. Después tenemos intereses decrecientes y amortización constante. Esto quiere decir que en un bono, por ejemplo, de 100, que voy a recibir en 4 cuotas de amortización, voy a recibir un 25, un 2,5%, un 25%, y después voy a recibir los intereses en forma decreciente porque obviamente voy a tener el valor residual, ya vamos a ver el capital por amortizar del bono en menor proporción. Y por último, lo que son los intereses cero o el zero coupon, que se llama afuera, que es la amortización bullet, y este tipo de instrumentos se compran a descuento, ¿sí? No hay un interés fijo, sino que vale 100 el bono, va a amortizar 100, yo lo compro en 98 y el diferencial de precio a mí me da una rentabilidad implícita. Generalmente las letras, por ejemplo, las LEDs son las letras a descuento que utilizan este esquema de amortización. Bueno, ¿cómo evaluamos un bono? Es importante entender primero un concepto que es el valor técnico, ¿no? El valor técnico es el valor teórico que debería tener el bono en un momento determinado sin tener en cuenta las condiciones del mercado en el cual se puede negociar, ¿sí? Es el precio que el emisor tendría que pagar por rescatar el título antes del vencimiento. Esto es muy utilizado como criterio de evaluación con fines contables, como alternativa a la cotización del título que tiene volatilidad, ¿no? Que puede variar y por ende se utiliza mucho como criterio de evaluación contable. ¿Cómo se calcula este valor técnico? Bueno, se calcula sumando el valor residual y los intereses corridos. Esto me va a dar a mí el valor técnico. Bueno, otro concepto importante que con este valor técnico yo lo puedo conseguir es la paridad técnica, ¿no? ¿Qué es la paridad técnica? Bueno, es la relación entre la cotización del bono en el mercado secundario y su valor técnico. ¿Cómo se expresa? Se expresa en porcentaje y refleja la apreciación del mercado con respecto a su valor técnico. O sea, si la cotización es superior a su valor técnico, cotiza sobre la par. Si la cotización es inferior al 100%, quiere decir que el bono cotiza bajo la par, ¿sí? O con algún descuento. Y si la cotización es igual a este valor técnico, el bono cotiza a la par. Otra de las características importantes y conceptos importantes a evaluar al momento de mirar el mercado de los bonos es las curvas de rendimiento, ¿no? Esto nos permite visualizar en un gráfico distintas combinaciones de TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, o sea, cuánto me va a rendir ese bono a mí, y la duration, ¿no? Que es otro de los conceptos de los diferentes tipos de bonos que tienen una misma o similar característica en la calificación de riesgo, con lo cual esto indica el efecto del tiempo sobre el rendimiento de bonos de igual calidad. ¿Qué nos permite? Bueno, conformar nuevos portfolios, o sea, poder armar y rearmar nuestras carteras de inversión. Nos permite también realizar arbitrajes, ya sea de reducir el riesgo de exposición frente a una inversión o asumir mayor riesgo y o también obtener un mejor rendimiento en un mismo plazo o una misma duration, ¿no? Que también me permite conocer las perspectivas del riesgo y las tasas del mercado. Traemos acá un poquitito de bonos subsoberanos, que son los bonos de las provincias, de las distintas provincias. Estos son bonos hard dollar, ¿sí? Ley New York principalmente. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, bueno, Entre Ríos, Jujuy, varias de nuestras provincias del país han emitido bonos Ley New York en dólares para que compren no solo inversores locales, sino también inversores de afuera. Lo que podemos ver como primer concepto es en lo que es el bono, que tiene un ticker para poder identificar qué es el bono que estamos comprando, un precio limpio, precio clean, que se le llama, y un precio dirty. ¿Cuál es la diferencia entre un precio limpio y un precio sucio o precio dirty? Básicamente el precio sucio tiene los intereses corridos desde el último pago del cupón a hoy, que lo estoy evaluando, que el mercado toma el precio,
frente al precio clean, ¿no? El precio clean no tiene en cuenta los intereses corridos desde el último cupón pagado. Como pueden ver, también es importante ir viendo las variaciones diarias, generalmente cuando uno tiene la inversión, de cómo está performando, y después aparece el concepto de lo que es la tasa interna de retorno y la duration después del plazo de intereses corridos y un poco el spread sobre la curva soberana. Como pueden ver, el caso de Cava, en este momento, este es un momento, estos precios fueron sacados hace unos días, pero para que tengan un poco de referencia, en ese momento estaba rindiendo 12,6% con una duration aproximadamente de 4.2 años, ¿sí? Esto nos indica el concepto de paridad, que lo pueden ver al lado de la duration de un 81%, o sea que este bono estaba cotizando bajo la par, como recién comentamos en estos conceptos de análisis. Después, obviamente, importante saber cuándo va a vencer este bono y cuándo va a ser el próximo pago del bono, ¿no? Es importante tener estas revisiones porque, como bien vimos al principio, es una renta fija, entonces yo voy a tener un interés y un capital. Bueno, un poco nos da la predecibilidad del cobro de flujos. Ahí lo que pueden ver también, otro de los conceptos importantes al momento de tener en cuenta, es qué lámina mínima van a necesitar para invertir en este tipo de instrumentos. Este bono en particular de la ciudad de Buenos Aires necesita una lámina mínima de $200.000, 200.000 nominales en dólares, ¿no? Vamos a otro caso particular que puede ser el Córdoba 2026. Ese es un bono ley argentina, ¿sí? Que cotiza también en dólares, es hard dólar. Como pueden ver, ese bono en ese momento estaba teniendo una TIR del 15,9%, perdón, con una duration de 2,35 años, y al lado podrían ver también la paridad del 81%. ¿Sí? La diferencia entre el bono que recién comentamos de Cava y el bono de Córdoba es la ley, ¿sí? Cava, recordemos, era ley New York, Córdoba es una ley argentina, en este caso el CO26, que es el Córdoba 2026, por ende también paga MEP, ¿sí? Ese bono. El bono de Cava pagaba cable. Bueno, son dos cositas a tener en cuenta en lo que hablamos recién de la moneda de pago, ¿no? Otro de los bonos que pueden observar, así otra provincia emisora frecuentes, pueden ser también los bonos de Santa Fe. Ahí pueden ver un poco que quizás están cotizando un poquitito por debajo de la paridad. Estamos hablando de la tercera fila viendo desde abajo. Por ejemplo, el Santa Fe 2023, que cotizaba una paridad del 80%, dándonos una TIR del 24% y con una duration del 1,41. Ahí podemos ver quizás un primer arbitraje diciendo, bueno, estoy dispuesto a quizás moverme de Córdoba, que paga MEP, e irme un bono en Santa Fe, que paga dólares cable, acortando duration y teniendo un poquito más de rentabilidad, siempre y cuando me sienta confortable con las dos calificaciones y los dos riesgos. Eso podría ser una opción, por ejemplo, que nos sirve las curvas de rendimiento. Acá un poco les trajimos a colación para tener en cuenta, si bien fueron arreglándose las situaciones de los distintos emisores, es importante tener en cuenta el concepto de lo que es la curva performing con los intereses, y en el caso de que en algún momento algún bono esté en situación de reestructuración o armando algún tipo de canje, tenerlo presente también al momento de invertir, ¿no? Fíjense, en este momento les hablamos hace quizás un año y pico atrás, donde había algunas provincias que todavía estaban resolviendo su situación. Y como pueden ver, la diferencia de los rendimientos y los precios de los distintos bonos que pusimos recién en el cuadro con los distintos rendimientos. Yendo a lo que son los corporativos, que quizás son empresas de primera línea que han salido a colocar deuda a nivel internacional y a nivel local, son un elemento de resguardo donde uno puede invertir sus dólares, en este caso, pues una curva hard dólar, y invertir en distintas actividades que se desenvuelven dentro de nuestro país. Uno puede invertir en sistema financiero, por ejemplo, teniendo Macro y Galicia como los principales bancos hoy que tienen bonos en el mercado, ¿sí? Ley New York, hard dólar, pagan cable, dólares en el exterior. Fíjense los rendimientos que también estaban teniendo en ese momento, mayores al 30%, o sea, un 35,9 Banco Macro, un 38,9,
con unas duration de 8 años 23 en el caso de Galicia y 9,14. ¿Sí? Si uno también quiere diversificar en su cartera, puede elegir por rubro, entonces uno tiene utilities, en las utilities podemos encontrar generadores de energía, como puede ser el caso de Geneia, nuestro principal generador de energía renovable dentro del país. Puede ser también el caso de MSU Energy, que es generación de energía no, digamos, térmica, o sea, a través de combustibles no renovables. Puede ser también el caso de AES, que es otra de las generadoras de capitales americanos, su filial en Argentina, que por ejemplo, si uno mira la curva de los rendimientos, puede estar viendo en el caso, por ejemplo, de MSU Energy en esos momentos de tener 18,6% de rendimiento con una duration de 10 años. En el caso de Geneia, si uno mira energías renovables, su rendimiento rondaba el 19,6 a 9,58 de duration, ¿no? Entonces, un poco ahí lo que uno puede estar mirando, perdón, 0,88 de duration en el Petimal, es un poco reducir duration, mantener, quizás volcarse en una energía limpia de otro tipo de riesgos, acortando duration y manteniendo el rendimiento. Por otro lado, también nos permite invertir en todo lo que es la industria de oil and gas, casos como YPF, como Pampa, ¿no? Y Tecpetrol, ¿sí? Ahí un poco lo que podemos ver son bonos cortos, como el caso de Tecpetrol 2022, que vence ahora a fin de año. En ese momento estaba rindiendo niveles de 5,70 con una duration de 1,72 años, ¿sí? Y de repente teníamos un bono de YPF que tal vez tenía 1,92 de duration, pero estaba rindiendo niveles de 16,9, ¿no? O sea, ahí podemos ver si uno está dispuesto a alargarse un poquitito de duration tomando otra calificación de riesgo entre Tecpetrol y YPF, quizás podrían quedarse con una duration similar y tomar un poquitito más de riesgo. Y por último, también lo que nos da la posibilidad a los corporativos es invertir en real estate, casos de los bonos que vemos ahí de IRSA 23 o mismo RAXA 24, por ejemplo, y lo mismo en lo que es telecomunicaciones como es Telecom, que actualmente están cotizando el bono 2025 y 2026. Acá en corporativos podemos ver un poco la curva un poco más simple de visualizar que los subsoberanos, que quizás es un poquitito más, una nube un poquitito más dispersa. Como pueden ver, hay una curva promedio. Si uno quiere mirar dónde están priceando los distintos activos, los bonos corporativos de las distintas actividades, uno puede ver proyectos como AISA o Banco Macro o RAXA o CGC que estaban en ese momento por encima de la curva de rendimientos promedio, y de repente riesgos como Arcor, Tecpetrol, mismo Pampa, que los encontramos por debajo de la curva, ¿no? Creo que esto es importante y siempre tener en cuenta antes de invertir, estar bien comunicados con sus asesores para que ellos les puedan traer las distintas cotizaciones del mercado secundario y que los puedan asesorar correctamente dentro de el análisis del inversor propiamente en qué activos recomendamos y qué activos vemos que hay una oportunidad de precio, ¿no? Ahí, bueno, Gracias, Gonza. Bueno, buenas tardes a todos. Muy clara la explicación. Obviamente son muchos conceptos técnicos que no son fáciles y la idea es de a poco ir de nuestro lado haciendo docencia para que ustedes lo puedan ir adquiriendo. Obviamente, como decía Gonzalo, con cualquier duda que tengan lo pueden ir también viendo con su asesor. Vamos a tener un espacio para preguntas al final, pero bueno, yendo a lo que es un poco lo que es la definición de Covenant, son cláusulas de protección al inversor que básicamente se detallan en el suplemento de precios, suplemento de prospecto. Normalmente los bonos internacionales tienen muchas cláusulas de este tipo, el mercado local no tantas, pero bueno, algunas tratamos de enumerar como para que ustedes tengan idea y se lleven un poco el concepto. Una puede ser reducir o no permitir el pago de dividendos. Entiéndase que si una empresa está emitiendo un bono y, y ustedes como inversores están de alguna manera invirtiendo, van a querer que el flujo de la compañía
vaya al repago de ese bono y no que sus accionistas estén llevando vía dividendos dicho flujo. Otro punto puede ser lo que son niveles de endeudamiento. Hay un covenant que utilizamos mucho en la jerga financiera, que es deuda EBITDA. Básicamente es la deuda total o financiera de la compañía, se divide sobre el EBITDA, que es lo que es generación, digamos, la ganancia antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones e impuestos. Y eso nos permite evaluar nivel de apalancamiento. Entonces, por ejemplo, se le podría poner un covenant a una empresa diciendo que no puede apalancarse más de 3 veces. ¿Qué significa 3 veces? Significa que la empresa va a necesitar 3 ejercicios económicos para repagar esa deuda. Limitar la venta y otorgamiento de activos a la compañía. Eso específicamente es si ustedes invierten en un bono en donde la empresa tiene activos y producto de esos activos permite la generación de caja y flujo para repagar la deuda, es lógico que haya un covenant que le impida la venta de ese activo, porque de alguna manera se estaría vulnerando al inversor de cara a un futuro. Básicamente esto tiene que ver mucho más, como les comenté antes, con bonos internacionales, en donde por ahí los montos emitidos, y un poco lo estuvieron viendo con Gonzalo, en un bono internacional, un piso mínimo pueden ser 300, 250 millones de dólares para arriba. Por eso es muy frecuente ver este tipo de covenants. En bonos locales también de montos amplios y de largo plazo, también seguramente estén incluidos. Si querés, Gonza, pasar a funciones de CNB. Bueno, ¿qué es la Comisión Nacional de Valores? Un poco la idea es hacerlo bien dinámico. Básicamente la Comisión Nacional de Valores es el órgano de contralor que autoriza la oferta pública de los títulos valores. Cuando nosotros con el equipo en Balance organizamos y estructuramos un bono, hay todo un proceso previo que obviamente ustedes no ven, ustedes solamente ven lo que es el periodo de difusión y el día que se coloca ese bono, pero básicamente se redactan todos los documentos que ustedes reciben como inversores, suplemento de prospecto, aviso de suscripción, órdenes de compra. Bueno, también participa la calificadora de riesgo, y todo eso se hace en una etapa previa a lo que es el inicio de oferta pública, en donde hay un ida y vuelta entre abogados, agentes colocadores y la Comisión Nacional de Valores, que son los que básicamente nos controlan y revisan esa documentación. En el segundo renglón habla de regular y fiscalizar, es un poco lo que les estoy comentando ahora, establecer las normas que deben cumplir los emisores. Eso es importante, ustedes tienen que entender que una vez que una empresa ingresa en oferta pública, hay ciertos estándares de crédito que tienen que cumplimentar, así también como exposición a la información. Por eso hablamos de información pública, para que el inversor pueda revisar, y la emisora está obligada con carácter trimestral a subir la información contable, hechos relevantes, etcétera. Aprobar los reglamentos, un poco lo que les explicaba con respecto a lo que es el suplemento de precios, suplemento de prospecto, prospecto de emisión, o la emisión en sí tiene que ser aprobada por este órgano de controlador. Ejercer por de policía cuando algún agente de negociación, ALIC, banco, se hace una macana. Bueno, la Comisión Nacional de Valores es la que está de alguna manera facultada para poner multas y ese tipo de cuestiones. Supervisar toda la publicidad o propaganda que nosotros hacemos desde Balance o también la competencia, y sale al mercado. Obviamente su publicidad engañosa, ustedes han visto en el pasado ciertas situaciones donde por ahí empresas no serias o con un perfil no técnico hacen publicidad engañosa y de alguna manera generan un perjuicio al inversor. Bueno, la CNB también está para controlar eso. Y bueno, asesorar a todo lo que es los participantes en lo que es el mercado de capitales. ¿Qué es o cuáles son las ventajas tanto para el emisor como para el inversor de la oferta pública? Para el emisor específicamente es el marketing. Una empresa, cuando decide ingresar al mercado de capitales, expone
su marca, expone sus números a todo el público inversor y un poco está en línea con lo que le comentaba de la periodicidad de presentación de la información y esto de que sea de carácter público. Y por otro lado, reputación y publicidad. Obviamente, para cumplir estos estándares, las empresas tienen que tener cierto grado de calidad en su información, en lo que es gobierno corporativo, lo que al final del día para el inversor termina siendo una ventaja, como puede ser la transparencia y seguridad. Básicamente saben a quién le están comprando, quiénes son sus accionistas. Ustedes entiendan que lo que es un prospecto de emisión, yo siempre digo que es parecido a un suplemento de precio, es parecido a un trabajo práctico de la facultad o del colegio, en donde básicamente se va detallando, bueno, la empresa, quiénes son sus accionistas, cuál es el mercado en el que opera, quién es la competencia, cuáles son las fortalezas, debilidades, factores de riesgos que pueden afectar al bono. Y toda esa información la recibe el inversor para que de manera detallada y con información lo más completa posible a las condiciones de mercados actuales pueda tomar una decisión de invertir o no. Por otro lado, la liquidez tiene que ver con el tema de comprar y vender un bono. Compré en primario, vendí en secundario, compré en secundario y volví a vender en secundario. Y bueno, el punto número 3 que ya les comenté es acceso a la información de la empresa. ¿Quiénes son los agentes que participan o cómo son los métodos de subasta? MAE, Mercado Abierto Electrónico, BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. El MAE utiliza el sistema CIOPEL y el BIMA SICOL. Las formas de subasta holandesa, en donde básicamente se van poniendo posturas con normalmente una tasa o un precio y el emisor decide cortar una tasa específica. Por ejemplo, supongamos que el emisor, como decía Gonzalo, decide convalidar una tasa del 8% en hard dólar o dólar MEP, como le llamamos nosotros. Todas las órdenes que pusieron posturas de una tasa del 8 para abajo van a ser adjudicadas hasta el monto que diga el emisor y podría haber un prorrateo, pero la idea no es complicarles la charla en este momento, y todas las órdenes con tasas superiores al 8% se quedan afuera. Por el otro lado, book building es básicamente un proceso de formación de libro, es un sistema que normalmente se utiliza en los bonos internacionales. Básicamente ahí el emisor lo que define es cuántos bonos le da a cada inversor. Podría decirle a Gonzalo le doy $1 millón de mis bonos, y a Sebastián 150.000. En el mercado internacional es algo muy normal. En el mercado argentino, si bien están así, tiene que haber un cierto parámetro objetivo de por qué le dan menos bonos a Sebastián que a Gonzalo. Con respecto a BIMA es exactamente igual. Lo que son conceptos de rescate, y cada vez estamos viendo más este tipo de cláusulas en los bonos que estamos emitiendo. Rescate anticipado por cuestiones impositivas. Como ustedes saben, la oferta pública de alguna manera tiene beneficios impositivos tanto para la empresa como para los inversores. Si esos beneficios se modifican o hay una modificación a nivel general con respecto a lo que es materia impositiva, el emisor tiene derecho a rescatar de manera anticipada el bono sin pagar una prima. ¿Qué significa esto? Supongamos que el bono, como decía Gonzalo, vence en 2 años, o sea, es un 2 años bullet, un 2 años con una única amortización al vencimiento, y hay una situación de este tipo. El emisor podría hacer ese ejercicio del rescate al año y medio y estaría en su derecho. Digamos, es una cláusula estándar que normalmente figura en los documentos. Una cláusula que está empezando cada vez más a figurar es el rescate anticipado de opción de la emisora, es decir, porque a la emisora le pareció, puede rescatar el bono. Normalmente acá, para no castigar al inversor, lo que hace la emisora es pagar una prima. Entonces, supongamos que tenemos una situación de un bono que vence de acá a 2 años, con una tasa del 8% hard dólar.
y en un momento hay unas condiciones de mercado que la empresa puede tomar nuevos fondos en el mercado a una tasa del 5%. Hay una situación en donde el inversor apostó a la compañía en algún momento determinado con una tasa del 8% y hoy la compañía ve que las condiciones de mercado le permite ahorrarse 3 puntos de tasa por emitir un nuevo bono. Lo que hace es ejerce esta opción, digamos, voluntaria, está detallada y nosotros lo mostramos bien claro y bien transparente en la información que enviamos y paga una prima. Entonces, y ahí viene el tema de paridad. Si el bono cotiza al 100%, lo que hace la emisora es te dice, bueno, yo te pago el 101% y te pido el rescate. Entonces te está dando un 1% adicional por rescatar anticipadamente. Tipo de financiamiento y uso de los fondos de las empresas, específicamente tenemos working capital o capital de trabajo, que es para la diaria, para ponerlo bien en criollo, CAPEX, que básicamente son los fierros, quiero comprar una máquina, quiero comprar un activo, quiero reparar algo, bueno, vamos por ese lado, y refinanciación de pasivos es el ejemplo que les ponía recién, saco un nuevo bono para cancelar deuda, que puede ser otro bono o deuda bancaria o intercompany. Yendo a los casos de estudio, acá un poco la idea es repasar todo tal vez este menjunje que les hicimos con tanta información. Yo me lo voy a abrir un poquito más grande para que ustedes, para comentarles mejor. Por ejemplo, esto es un bono que le hemos emitido a IRSA, Inversiones y Representaciones. IRSA, como ustedes saben, es la empresa dueña de los principales shoppings de Argentina. En esta oportunidad hicieron un bono de 58 millones de dólares, que era Dollar Link, y acá, digamos, vemos el primer concepto que comentaba Gonzalo. Dollar Link significa pesos atados al tipo de cambio del dólar. Entonces, básicamente, esto es un bono en dólares que se suscribió con pesos y va a pagar pesos. ¿Está bien? ¿Cuál es el tipo de cambio implícito? 3.500 del Banco Central. Este bono, por ejemplo, en esta oportunidad tuvimos 61 millones de dólares de oferta, hubieron 248 órdenes recibidas, es un bono que normalmente lo suscriben empresas corporativas, institucionales, fondos comunes de inversión y también muchas veces empresas que deciden, personas físicas que tienen pesos y dicen, bueno, no quiero convalidar brecha, me parece que la brecha está cara para comprar un hard dólar, prefiero esos pesos ponerlos en un bono de un activo de primerísima línea como esta empresa y bueno, recibir una renta. La fecha de vencimiento es agosto del 24, esto se emitió en el 21, con lo cual fue un bono de 36 meses de plazo y pagó una tasa de 3,90. Para que ustedes vean y ya yendo a lo que es bien específico, instrumento, obligación negocial, Gonzalo lo comentó, ofertado versus adjudicado. Acá viene el juego este que les digo de la tasa, o sea, seguramente arriba del 3,90 tenían posturas, la empresa decidió convalidar la tasa de 3,90 y tomar todo lo que había de 3,90 para abajo, y aquel que puso una postura del 4% no recibió bonos de IRSA. Pago de interés semestral, es decir, que se pagan los intereses o el inversor recibe los intereses por parte de la emisora cada 6 meses. Bueno, amortización, ahí como ustedes ven tiene, perdón, era amortizable, tenía un 25% a los 24 meses, un 25% a los 30, un 50% en la fecha de vencimiento. La calificación de riesgo, esto es importante, nosotros cuando enviamos todo ese paquete de documentos o hablan con su asesor, es importante también que vean la calidad crediticia del inversor, perdón, del emisor. Esto básicamente lo pueden ver ya sea leyendo los documentos o leyendo la calificación de riesgo. Vuelve el concepto de duration, 2,52 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué si yo tengo un bono a 36 meses, tengo una duration de 2,52 años? Bueno, acá juega la matemática. La duration es una fórmula matemática en donde la parte del cociente tiene que ver con la tasa
y con el valor presente de los flujos. Entonces, tenemos un bono a 36 meses que tiene 4 cuotas, o sea, no es un 36 meses con bullet, es decir, con una única cuota al final, sino que tiene 4 cuotas y se descuenta una tasa del 3,90. Eso hace que en vez de acá decir 3 años, diga 2,5. Es por la fórmula matemática que les digo. Si esto fuera un 36 meses bullet, seguramente la duration estaría más en torno al 2,90. Bueno, nada, ahí dentro de lo que es el cuadro está la participación de Balance, siempre protagonista en lo que es el mercado de capitales y tratando de conseguir la mayor cantidad de bonos posibles para que nuestros inversores reciban y tengan la posibilidad de tener esas inversiones. Otro caso de estudio es MSU. MSU también es un bono que fue Dollar Link. Les diría que básicamente tuvieron ofertas por 20 millones, se adjudicaron 15. Este bono era 24 meses, bullet, es decir, una única amortización al vencimiento. Entonces ya vimos un bono de 36 meses amortizable, un bono de 24 meses bullet. Y si ustedes se fijan, la tasa fue del 4%, la anterior a 3,90. Esto está casi al orden del 2%, del 2, digamos, duration en años 2. ¿Por qué 2? Por el juego de la tasa de interés en la fórmula de la duration. ¿Por qué no 2? Digamos, ¿por qué un 85 y no 2? Justamente por esto que les estoy diciendo de la tasa. Factor de prorrateo. Esto es importante. ¿Qué significa? Significa que un prorrateo del 43%, es decir, la persona que recibió o hizo una postura de un bono recibe 0,43, producto de que tuvieron más ofertas a la tasa de corte. Bueno, Balance ahí primero adjudicándose la posición con el 45% del league table. Geneia, acá tenemos 3 clases, una clase hard dollar, la dollar link no la voy a comentar porque ya hicimos 2 casos y tampoco le voy a aburrirlos, pero hard dollar tuvieron la clase 14, 35 millones de dólares de oferta, 15 millones de dólares de adjudicado, una tasa fija del 6%, calificación a más, era, un segundo, amortiza 4 cuotas iguales desde el mes 18, si mal no recuerdo vencía el 24, con lo cual era un bono hard dollar a 36 meses. Básicamente que sea hard dollar implica que se suscribe con dólares MEP y el bono, el emisor va a pagar dólares MEP. Hay situaciones en donde se puede suscribir con dólares MEP y puede el inversor recibir dólares cable. Hoy les diría que ya casi el central no estaría autorizando ese tipo de emisiones. Y por otro lado, ahí figura una UVA que dejó desierta la compañía. UVA es un factor de correlación que tiene que ver con la inflación. Como ustedes saben, los bonos soberanos tienen el instrumento SER, que básicamente cotiza o de alguna manera lo informa el INDEC. El UVA es algo parecido, pero para el universo corporativo. Si querés, Gonza, pasar a MSU Energy. Bien. Bueno, acá es importante y por ahí está bueno comentar lo del UVA, que acá sí el cliente tomó. El cliente, si ustedes ven la clase 2, emitió 20,9 millones de UVA. En ese momento, si mal no recuerdo, el UVA estaba algo así como 70, con lo cual tienen que multiplicar los UVA por 70. Entonces, la primera pregunta que se tienen que hacer es, bueno, ¿y cómo el emisor me va a proteger de la inflación con este instrumento? Porque yo suscribo pesos al UVA aplicable hoy o inicial y lo que voy a recibir de parte del emisor es un pago futuro al tipo de cambio UVA de mañana. Para que ustedes den una idea, esta emisión salió a UVA más 5,49, entonces de alguna manera el cliente les está pagando inflación más 5,5.
Estos son instrumentos que son muy demandados por específicamente institucionales, pero teniendo en cuenta que cada vez tenemos estos juegos de dólar, tasa, inflación, nosotros de alguna manera tratamos de hacer docencia para las personas físicas para que empiecen a ver con mejores ojos estos tipos de instrumentos. Recuerden, o les comento que el plazo mínimo para emitir UVAs es de 2 años, con lo cual los plazos son de 2 años para adelante. La duration en este punto era 1,91 y tiene que ver mucho con producto de la tasa. Bueno, el tramo dólar link, la idea es no volver sobre lo mismo, ya explicamos bastante sobre dólar link. Fideicomiso, si quieren les comentamos la estructura del fideicomiso Regia Albanesi. Regia Albanesi es una empresa de energía térmica. Básicamente lo que emite un fideicomiso, la diferencia entre fideicomisos y un bono es que el fideicomiso es un activo separado de la empresa, es decir, hay ciertos flujos de la empresa o activos que son cedidos a un vehículo y este vehículo emite instrumentos en el mercado, entonces no se ve de alguna manera ¿cómo decirlo? Básicamente al separar, digamos, del activo o el flujo a un vehículo distinto, la calidad, no crediticia, pero sí es como que el inversor recibe específicamente o la capacidad de repago de ese instrumento queda definida específicamente por ese flujo y no por la cantidad de flujos promedio de la empresa. Para poner un ejemplo para que se entienda, yo trato de ser bastante gráfico. Supongamos que la empresa tiene una central termoeléctrica que tiene una capacidad de generación de $1 millón por mes. Y esa central térmica se cede al fideicomiso. El fideicomiso va a tener $1 millón por mes para repagar el título que emita. No va a tener absolutamente nada que ver las otras centrales que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque al ceder únicamente esa central al fideicomiso, el inversor va a recibir o el repago va a provenir de ese flujo y no de lo otro que tenga la empresa. Las correlaciones de nuevo, UVA, lo mismo, tipo de cambio, UVA inicial, perdón, y UVA aplicable. Esto salió una tasa de inflación más 4,75, UVA más 4,75. Y por otro lado, un dólar link de 26 meses, una tasa del 6%. Como para, si querés, Gonza, vamos al Ledesma. Ledesma, bueno, todos la conocen, alguna vez han comprado hojas de Ledesma o han consumido azúcar cuando van a tomar un café. En esta oportunidad Ledesma se siente más confortable emitiendo en pesos, porque la realidad es que sus flujos son provenientes de los con pesos. Y eso es algo importante también, ¿no? Machar lo que es flujos con deuda. Es decir, si yo tengo generación de pesos, tal vez no me convenga endeudarme en dólares, ya que para poder generar esos dólares voy a tener que hacer alguna operación financiera en el medio y mi flujo natural es recibo pesos de mis clientes, le pago pesos al sistema financiero o a los mercados o al mercado de capitales. Esta operación salió, fueron 4.000 millones de pesos de la oferta, tuvieron 3.000 millones, salió a valer más 4,74, vencía en mayo del 22, ya está vencido. Era bullet, un único pago del vencimiento. Y hubo un factor de prorrateo del 75%, por cada 100 nominales recibí el 75%. Era un bono un año, por eso la duration es 0,76, de nuevo por el tema de la tasa, cómo impacta en la fórmula. No sé si tenemos alguno, bueno, Cava fue la reapertura de un bono de la clase 22, tuvimos ofertas por 9.000 millones de pesos, se adjudicaron 9.400
y los montos adicionales fueron 43.000 millones. Salió una reapertura, significa, digamos, una empresa puede emitir un bono inicialmente y después ver que, por ejemplo, en el mercado hay más demanda de ese producto, se hace una reapertura y se ponen a disposición nuevos bonos de ese papel que ahí vieron, el mercado tomó perfectamente. En esa oportunidad levantamos casi 10.000 millones de pesos y quedó un monto en circulación de 43.000 millones. Es una operación bullet, de nuevo, una única amortización al vencimiento. Perdón que sea un poco reiterativo, pero la idea es afianzar conceptos con toda esa información rápida que fue pasando Gonzalo y que por ahí, viéndolo ya sobre algo más concreto, queda de alguna manera más fijada en la retina. La ley aplicable a Argentina, que es un tema importante que también había comentado Gonzalo con respecto a lo que era la jurisdicción. Y bueno, no mucho más que esto. Ahora, si quieren, hacemos un repaso de las preguntas que nos fueron llegando durante la exposición. Desde ya agradecerle a las más de 200 personas que participaron de esta exposición. Sabemos que no es un tema fácil, es un tema que nosotros tratamos de ir generando la curva de aprendizaje de a poco, por eso es importante que no se queden con dudas. Si algún tema que nosotros abordamos, ustedes no lo entendieron, pueden llamar a su asesor y verlo directamente con él. Y bueno, un poco pasamos a ver las preguntas. La primera dice, si los cupones del ON se pagan en dólar cable, se pueden convertir a MEP a pesos, ¿por qué quedan en la cuenta secuestradas? Bueno, básicamente la normativa del Banco Central última indica que, digamos, los cobros de cupones tienen que ir a la cuenta bancaria y volver. No es que quedan secuestrados, sino que deberías tener una cuenta bancaria en el exterior. Es decir, si vos cobras cables, esos cables deberían ir a la cuenta bancaria en Estados Unidos, ponele, volver a la cuenta comitente y de ahí volver a operar. Habla con tu asesor como para ver qué solución te puede dar para convertirlos a pesos, pero lo que sí seguramente no vas a poder hacer es reinvertir estos dólares porque estarías infringiendo la norma. En los bonos subsoberanos donde encuentro si paga los intereses por MEP o por cable, básicamente en el suplemento de prospecto. Básicamente lo que es subsoberanos, según la ley, es muy usual que si es ley Nueva York cobren cable y si es ley Argentina cobres MEP. No debería ser mucho más que eso, pero siempre puedes ir a la cláusula de pago de intereses o frecuencia de pago de intereses en el suplemento de prospecto. ¿Cuál es la fórmula para calcular el rendimiento de un bono desde una fecha X hasta su vencimiento, conociendo su precio en el mercado secundario? Si querés, dejarnos tu contacto y te pasamos la fórmula, porque si no vamos a marear al resto, te pasamos directamente la fórmula para que lo puedas ver. ¿Cuándo es más conveniente entrar a un ON? ¿Cuando se licita o bien en el mercado secundario? La verdad que depende, nadie tiene la bola mágica ni de cristal. Lo único que te podemos decir es que hay digamos, bonos que rindieron en dólar link en 3% y hoy en secundario rinden menos 3%. Mientras tanto, hay bonos que salieron en 0 niveles secundarios y están rindiendo 4%, con lo cual tiene que ver mucho con la coyuntura económica. Hay una fluidez de hard dólar, pesos, dólar link, UVA, y cuando el mercado se pone muy apetecible por un producto, seguramente su precio tiende al alza y por ende su rendimiento tiende a la baja. Es un concepto bastante simple. Es lo mismo, de alguna manera, salvando las diferencias y para que todos entiendan, cuando vas a comprar frutillas y no es temporada de frutillas, el precio es caro. Bueno, pasa esto. Ahí tenés un tema estacional que tiene que ver tal vez con la fluidez de la demanda. También puede ser un tema de demanda, que necesitan cobertura, entonces salen todos a comprar un producto y el exceso de demanda y la oferta limitada hace que el precio tienda a la alza, por ende el rendimiento a la baja. ¿Cuánto capital necesito para comenzar a invertir bonos? Habla con tu asesor, pero nosotros emitimos bonos con láminas mínimas de $100, con lo cual simplemente es cuestión de ver qué tipo de inversor sos, cuál es tu perfil y qué cartera se asemeja más de acuerdo a tu perfil y tu capital.
Monto mínimo para comprar bonos pago UVA, depende muchísimo del instrumento. Hay instrumentos que tienen lámina mínima de 100 pesos, hay otros de 100 UVAs. Es caso por caso. No está nunca, digamos, no es algo que sea algo general. Cada instrumento, cada producto es digamos, un traje a medida, como decimos nosotros. Ahí nos pasaron el mail para la fórmula, espectacular. Entre hoy y mañana te la hacemos llegar para que la puedas revisar. No sé, Gonza, yo preguntas no estoy viendo más. No sé si te queda algo más en el tintero. Si No, no no, no. estamos. La verdad que no hay más preguntas por lo que veo. Bueno, nuevamente gracias a todos, gracias Gonza por la exposición, gracias a todos por el tiempo y los esperamos nuevamente en una nueva capacitación de este tipo.